Y después de habernos bendecido, déjenme decirle que hoy comenzamos una nueva serie y a esta serie le pusimos GPS o GPS, dirección divina. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener un GPS que nos diga así cuidar a tu niño? Míralo a la derecha, dale a la izquierda, redireccionando cuando nos equivocamos. Sería increíble, ¿no? Pero a pesar de que no tenemos un GPS como tal, que la verdad es que al comienzo cuesta seguirlo, ¿sí o no? Porque nos doblamos antes de tiempo. Pero sí tenemos una dirección divina de nuestro amado Señor. Y son principios que encontramos en la palabra de Dios. Y en esta serie vamos a hablar de esos principios de la palabra de Dios aquí y también en sus grupos pequeños. Si usted no es parte de un grupo pequeño, le invito a que sea parte. Vamos a discutir sobre estos temas que la verdad van a preparar un colchón, por decirlo así, un background, van a dar base a luego que usted pueda ser parte del encuentro que vamos a realizar en octubre del 4 al 7. Entonces, los temas que vamos a tratar en esta serie son temas de Biblia básica, doctrina básica. Y uno de esos temas, el que voy a tratar el día de hoy, es la famosa Trinidad. Por eso cuando comenzábamos yo le hacía que usted bendiga a la persona que está a su lado, ¿no? Que la pueda bendecir con la gracia del Señor Jesucristo, el amor y la comunión del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Perdón, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Porque Pablo en ese versículo nos está hablando de este Dios en tres personas. Ese Dios que guía, direcciona nuestras vidas. Y déjenme contarles que cuando yo era pequeña, pues yo nací en un ambiente católico, ¿no? Entonces yo rezaba, entonces yo decía, ok, voy a rezarle unos, 3 rezos a Dios Padre. Y luego decía, oye, no, pero capaz que Diosito se va a resentir, así que voy a rezarle unos 3 recitos a Jesucito. Y le rezaba 3 recitos por ahí a Jesucito. Y, ay, no, pero me falta el Espíritu Santo. Y también le daba 3 al Espíritu Santo, porque yo digo, para que no vayan a pensar que yo quería más a uno que a otro. Y así yo pensaba y así yo rezaba. Y hasta el ángel de la guarda también, por si acaso, vaya también a sentirse incómodo. Y yo rezaba así cuando era pequeña, ¿no? Como tal vez se va a resentir el uno y el otro, porque la verdad no entendía esto de un Dios en 3 personas. Un Dios que no es 3 dioses, aunque esté en 3, es uno. Ese Dios que a veces si lo ponemos en nuestra mente se hace un poco confuso. El poder entender que a un Dios que se hace hombre y es 100% Dios y es 100% hombre. No nos cuadran las matemáticas ahí. Y esos conceptos que se nos hace difícil entender, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero que Dios no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, pero son los 3 uno. Esa Trinidad que los teólogos le han llamado. Y resulta que hay una historia que se cuenta que Agustín, o el famoso San Agustín, un teólogo, él en una ocasión estaba con esa duda de, wow, ¿cómo es esto de 3 en 1? Y él estaba desesperado por entender y por poder explicar la Trinidad. Así que salió a caminar. Y mientras caminaba, en su mente seguían dando vueltas estas ideas de un Dios, pero 3 personas. 3 personas que no son 3 dioses, sino un solo Dios. ¿Qué significa? Se preguntaba él. ¿Cómo puede ser esto explicado? ¿Cómo puede mi mente asimilar esto? Se preguntaba él. Y dice que mientras caminaba y se torturaba en su mente tratando de resolver esto y entender y poder enseñarlo, dice que llegó a un lugar en la playa y en la playa había un niño pequeño. Este niño pequeño había hecho un hoyito en la arena y que con sus manitos iba al océano, agarraba agua del mar y la ponía en el hoyito. Y agarraba agua y la ponía en el hoyito. Entonces San Agustín le dice, ¿pero qué estás haciendo, hijito? Y el niño le dice,
estoy tratando de poner el océano en este pequeño hoyo. San Agustín le preguntó, ¿por qué? Pero es imposible. No es posible que toda el agua de este gran océano quepa en ese pequeño agujero. Y mientras él le decía esto al niño, en su mente saltó esta idea de que si el agua del océano no puede ser contenida en este pequeño agujero, escúchame, ¿cómo entonces tú y yo podemos entender a ese inmenso Dios en esta cabecita? ¿Cómo puede el Dios trinitario, infinito, ser contenido en nuestra mente? Tal vez lo que te voy a decir ahora es un poco polémico. Nosotros tenemos la palabra de Dios y creemos en la palabra de Dios como verdad revelada, inspirada por Dios para nosotros. Pero definitivamente Dios no puede ser contenido en un solo libro. ¿Te has puesto a pensar en la inmensidad del universo? ¡Wow! Yo hasta me da depresión cuando veo lo gigante que es el universo, cuando vas en un avión volando y dices, estoy en las nubes. Y este fin de semana nosotros estuvimos en una conferencia como grupo de la iglesia, un grupo grande, y este grupo estuvimos equipándonos, aprendiendo, y yo estaba igual que San Agustín pensando, Señor, ¿cómo explico el domingo? Me toca predicar, dame una ilustración, Señor, para poder hablar a la congregación sobre esto. Y me pasó más o menos lo mismo que San Agustín. Caminamos solamente 1 milla de altura y nos quedamos en un parador hermoso. Y yo hice un video cortito. ¿Te has puesto a pensar en lo impresionante del creador de esas montañas? ¡Wow! A veces vamos manejando y nos olvidamos de lo hermoso que tenemos. O vamos caminando, o vamos en el bus y nos olvidamos de lo increíble que está a nuestro alrededor y cómo todo funciona ordenadamente. Y ya estamos acostumbrados, como que ahí está. Pero eso fue producto de ese Dios todopoderoso que tú y yo el día de hoy tal vez no podemos comprender al 100%. Y definitivamente tenemos muchas dudas que solamente van a ser resueltas el día en que tú y yo estemos cara a cara con el Señor. Pero hoy, el día de hoy, yo te quiero hablar sobre ese Dios Padre, que en la Biblia encontramos numerosas referencias de a Dios como el Padre, el que es nuestro origen, nuestro sustento. Mira, te ama, me ama, nos ama. Todo lo que Él hizo, lo hizo para ti y para mí. Amén. Ese Dios Padre, proveedor, que nos ama incondicionalmente como un Padre amoroso. Pero también que es ese Jesucristo, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El Padre envió a su Hijo, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús vino y hoy celebramos la Santa Cena, recordando que Él dio su vida por ti y por mí, que cuando los clavos atravesaban sus manos, Él lo hacía por ti y por mí. Y si hubiera sido necesario hacer otra cosa, Él la habría hecho por ti y por mí. Pero también creemos en ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que el día de hoy nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Es la tercera persona de la Trinidad. Es quien nos guía, es quien nos consuela y capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, quien nos capacita para vivir, escúchame, vidas santas. Nos da dones para servirnos unos a otros y vive en nosotros.
Me acuerdo mucho cuando mi hija Milka era pequeña y estábamos orando y teníamos un negocio. Y yo decía, Señor Jesús, Padre, y en mi país hay muchos robos de casa. Así que, Señor, Padre, cuida nuestro negocio, que nadie se meta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cuida. Y luego dice, Señor, Padre, que nadie se meta aquí. Estábamos en la casa de los abuelos, que nadie se meta en la casa de los tatitas, Padre. Y cuídanos también la casa. Y me dice, mami, ¿pero cómo? Si Dios está cuidando la guardería. Era nuestro negocio. Pero si Dios está cuidando el negocio. Mira, hay cosas que nosotros no entendemos, pero ese es nuestro Dios. Un Dios que es espíritu y que mora en ti y en mí. Pero también nosotros tuvimos a ese Jesús que fue la imagen real de ese Dios viviente. Y hoy te quiero hablar de este misterio de la Trinidad. Es un misterio que es revelado, que tal vez es difícil de comprender, pero que definitivamente nos da un tremendo mensaje a ti y a mí. Esta Trinidad, que aunque esta palabra no se encuentra en la Biblia como tal, esta palabra Trinidad se hizo en el siglo III después de Cristo, en un concilio en donde teólogos trataron de reunirse y estudiar cómo enseñar a Dios y cómo ver ciertos principios. Y ahí aparece esta palabra Trinidad. Y que aunque no está en la Biblia, nosotros, versículo tras versículo, historias tras historia, vemos cómo este Dios funciona en tres personas. Tú y yo no seríamos capaces de contener la presencia de ese inmenso Dios creador. La Biblia dice que Dios reposa a sus pies sobre el círculo de la tierra, ilustrando la inmensidad de nuestro Dios Padre. Y yo te quiero el día de hoy que podamos reflexionar en relación de este tema, de la Trinidad, de ese Dios precioso, grande y maravilloso que tenemos. Y no me voy a centrar tanto en la doctrina de la Trinidad como tal. Voy a presentarte unos versículos nada más. Quiero que, si tú estás tomando notas, puedas apuntar. Si no, aquí también te lo ponemos en la pantalla, aquí. Te ponemos en el slide. Y esto está en Juan 14, versículo 8 al 9. ¿Ya? Una vez más, como siempre les animamos en nuestro boletín, siempre les ponemos en una esquinita, lee tu Biblia. Lee tu Biblia, lee tu Biblia. Pero escúchame, no la leas en una versión de España del año, no sé, no es contra nadie, sino léela en una versión que sea un lenguaje más actual para que la puedas comprender. Y en Juan 14, versículo 9 al 10 dice lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe era uno de los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí, dice Jesús, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? Aquí Jesús está hablando, está reconociendo que el que lo vio a él, lo vio al Padre. Y mira, aquí me voy a detener en algo. A veces la gente dice, oye, ¿por qué los cristianos creen que tienen la razón? ¿Por qué no Buda tiene la razón? ¿Por qué no tiene Mahoma la razón? ¿Sabes qué? Jesús fue el único que dijo que el quien lo vio a él vio al Padre. Jesús fue el único que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús fue el único que se puso como camino al Padre. Y aquí caen dos cosas. O estaba loco o era verdad. Por eso nosotros creemos en ese Jesús que se dijo a sí mismo ser Dios, Mesías, enviado por Dios para liberarnos, para salvarnos. Pero que luego Él nos prometió que vendría el Espíritu Santo. Y hoy nosotros como iglesia vamos a tener un grupo que se va a bautizar. Y si me pueden poner la foto de los bautizados. Mira, nosotros oramos y te pido que tú... de los bautizados. Te pido que tú estés, por favor, orando por este precioso grupo que hoy se va a bautizar. Yo quiero que le den un aplauso.
y que me acompañes a estar orando por ellos. Hemos estado ya orando toda la semana, pero hoy ellos se van a bautizar. Aquí falta Amarilis, José y falta Carla en esta foto. No sé quién más se anime luego, pero mira, nosotros oramos porque esta tarde, cuando ellos sean sumergidos en el agua, la palabra de Dios dice que pasan de muerte a vida y que son bautizados también por el Espíritu Santo. Oramos porque hoy ellos puedan ser bautizados por el Espíritu Santo después de salir de las aguas. Recuerda que Jesús, al ser bautizado por Juan el Bautista, si quieres, sácala, mi amor, por favor. Jesús, al ser bautizado por Juan el Bautista, se nos muestra una imagen de Jesús. Y dice la Biblia que una paloma se posó sobre él, simbolizando al Espíritu Santo. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, el cual me complace. Miramos ahí en el bautizo de Jesús las tres personas de esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y escuchamos a un Dios complacido por la obediencia de este Hijo. Mira, desde el comienzo de la creación está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero que vayamos ahora a Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Desde el principio, este es el versículo 1, dice: en el principio. Hay otra versión, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Desde el comienzo de la creación vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu siendo parte de la creación. Desde el comienzo, dándonos un testimonio a nosotros, un testimonio de amor por nosotros al crear tan preciosas cosas, un testimonio de unidad al trabajar juntos, un testimonio de honrarse mutuamente y un testimonio de orden. Y quiero avanzar con esto, porque luego en Juan capítulo 1, si tú dices, bueno, ahí está Dios, pero no está... está el Espíritu Santo y Dios, pero no está Jesús, pues vamos a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, Juan empieza preciosamente este evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios y estaba con Dios. Yo te puse ahí una versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Yo no lo puse en los slides, pero en el versículo 14 de Juan, capítulo 1, dice: esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos la gloria de Dios, y se refiere a Jesús. Desde el principio tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde el principio de la creación tú estabas en los planes de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa Trinidad que trabaja en armonía. Génesis 1:26, para darnos un detalle. Yo creo otra característica que le escuché a alguien y me encantó: la creatividad de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo, mira, Dios ya había construido todo, edificado, creado todo. Pero dijo ahora, entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Hagamos a los seres humanos. El Señor nos crea a ti y a mí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, es bueno tener estos conocimientos un poco bien superficial, la verdad, teológicos, en relación a la Trinidad. Pero ¿qué enseñanza nos deja el día de hoy
esa labor de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo juntos. ¿Qué mensaje nos puede dejar a ti y a mí? Personalmente, mientras yo preparaba esta predicación, yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué puedo yo ver? ¿Qué puedo yo aprender de este trabajo conjunto que hacen nuestro Dios? Y lo que yo puedo ver en esto, veo definitivamente el amor. El amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Veo también la unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también veo el orden y la honra que hay en nuestra deidad. La dirección, mira, la dirección que Dios nos quiere dar el día de hoy, la dirección divina que Dios nos quiere dar el día de hoy, inspirados en la Trinidad, es que tú y yo vivamos una vida de amor, unidad, orden y honra. Dios quiere que tú y yo sigamos su ejemplo de vivir una vida en amor, una vida en unidad, así como el Padre y el Hijo, ninguno se tropieza y cada cual cumple su rol. Una vida en orden, porque nuestro Dios es un Dios que vino y creó y trajo orden, le dio forma a la tierra. Y unidad, la unidad que tienen ellos también. Y quiero hablar de estos puntos. Porque sabes que nuestras vidas deben llevar una vida en amor, no en odio. En unidad, no en división. Y cuando hablo de esto me refiero a todas las áreas de nuestras vidas. Aquí en la iglesia, claro que sí, que vivamos aquí en amor y no en odio. Pero también en tu casa, en tu relación de esposo o esposa, en tu relación con tus hijos. Que podamos seguir ese ejemplo de la Trinidad y vivir en cada área de nuestras vidas, en cada instancia, en cada lugar, una vida en amor y no en odio. Una vida en unidad y no en división. Una vida en orden y no una vida desordenada. Una vida donde haya honra, donde nos honramos a nosotros mismos, pero también honramos a los demás y honramos, por supuesto, a Dios. Y quiero ir desmenuzando esto un poco. Cuando Dios, voy a hablar en primer lugar del orden. Cuando Dios llega a la tierra, trae orden, da forma. Y eso pasa en la vida de muchos de nosotros, o por lo menos pasó en la mía. Antes de conocer a Cristo, mi vida era una vida desordenada. Sin Dios ni ley, como se dice por ahí. Pero Dios viene al mundo y le pone orden. Él lo crea. El mundo que Él creó, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, así como a ti y a mí nos crea. Y la tierra estaba desordenada y vacía. O la tierra estaba sin forma. Tú y yo también estábamos con una vida en desorden. Y hoy el Señor nos llama a vivir una vida en orden. Una vida en orden en cada área de nuestras vidas. Por si acaso hay cuidado de niños, pueden ponerlo allá y él va a estar contento y tú vas a estar tranquila. Pero como te decía, una vida en orden. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que trae orden al caos. Y nosotros, gracias, disculpa si te molesté. Y nosotros queremos tener esa vida en orden en muchas áreas de nuestra vida. Mira, Dios quiere que tú y yo tengamos orden en nuestras finanzas. Y en la Biblia vemos que se habla de las finanzas. Y no es que yo me quiero meter en tu vida, eso lo tienes que arreglar tú, pero Dios quiere poner orden en nuestras finanzas. Dios quiere poner orden en nuestra relación de padres a hijos. Por eso hay tantos principios en la Biblia para poner orden a nuestras relaciones. Dios quiere traer orden. Incluso te podría decir, yo puedo contar un testimonio, creo también, antes de Cristo, yo era muy desordenada. Te ibas a mi cuarto y tenías que sacar trapos. Pero sabes que yo no entendía que a veces el desorden es una demostración de mi vida espiritual. ¿Han visto ustedes esos programas que se llaman acumuladores? No sé si ustedes han visto. Sí.
que pasaron una situación difícil y de repente su casa se convierte en un caos. Porque sabes que ese desorden también dice de mi vida espiritual. Así que si tú tal vez estás con... Mira, yo sé que va a sonar un poco duro o difícil, pero si tal vez tú y yo tenemos una situación de mucho desorden en nuestra casa, tal vez es algo que tenemos que sanar espiritualmente y que Dios quiere poner orden también ahí. Mira, en toda la Biblia vemos a un Dios que pone orden. Tú sabes que en la Edad Media la gente no tenía ni letrinas, ni baños. El pueblo de Israel, 1500 años antes, ya tenía normativa sobre cuando ustedes vayan a un campamento, hagan un pozo a tantos metros fuera del campamento y cuando se vayan, tápenlo. Nuestro Dios es un Dios de orden en cada área de nuestra vida. Incluso en esos detalles que tú dices, no, mi casa puede estar desordenada. Y como digo, no es que la mía está, si ustedes van, va a estar un poco desordenada, bastante a veces. Pero a veces nos ayuda a mirar eso, cómo está mi condición espiritual también. Porque sabes que cuando empiezas a dejar el orden, y no solamente quiero hablar del orden en casa, ni en nuestro carro, no. Pero eso nos da como, wow, Señor, hay algo que sanar en mí. Yo quiero hablar de algo más allá, pero ese detalle también nos ayuda a ver. Y mamás, no codeen a sus hijos, por favor. Pero mira, definitivamente Dios quiere poner orden en nuestras vidas. Orden en nuestra relación con nuestros hijos. Orden, aprendemos de la Trinidad. La siguiente cosa que yo veo aquí es la honra. El Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dan un tremendo ejemplo de honra. Cómo se honran el uno al otro sin tropezarse. Jesús, cuando tenía 12 años, dijo, en los negocios de mi Padre me toca estar. ¡Wow! Cómo también vemos esa honra por medio de la Trinidad. Tratar con respeto, con decencia, decoro, honrar a otros. ¿Y sabes lo que es más terrible que estuve investigando aquí y orando también al Señor? Es que esta honra implica sumisión y obediencia. Sumisión mutua y obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, hay un famoso versículo que dice, que habla de Jesús. Jesús dijo que él, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice este versículo, Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La Trinidad nos da un ejemplo de honrar. Y en ese versículo que está aquí se habla de que Jesús renunció a sus privilegios divinos. Otra versión dice Jesús se despojó de todos. Otra versión dice Jesús se vació de todo lo que tenía. Y estas palabras se traducen de una palabra en griego que es kenosis, para los que les interesa el griego. Esa palabra dice que Jesús se dio a sí mismo por el bien de otro. Entonces, el razonamiento es que si Jesús se entregó por el bien del otro, el Padre y el Espíritu Santo también lo hicieron. Lo que significa una sumisión mutua. Honrar implica someternos mutuamente. Yo me someto y honro a mi esposo, pero mi esposo se somete y me honra. Y los dos nos sometemos a Dios y lo honramos a Dios. Unos a otros, la honra. Jesús se dio todo así, se sometió a nosotros.
Y nosotros el día de hoy tenemos que vivir un ejemplo de honra y sumisión y obediencia. Yo me someto a mis hijos. Ay, no, es que son hijos, yo no me tengo que someter. Yo, si quiero exigir respeto a mis hijos, tengo que someterme a ellos. Y ellos definitivamente van a responder en sumisión a mí. Honra, sumisión y obediencia también nos muestra la Trinidad. A veces nosotros tenemos los conceptos trastocados. No es que yo soy el papá, ¿cómo yo me voy a someter? Pues la palabra del Señor dice que yo me humillo y el Señor nos enaltece. Y no te estoy diciendo que, ok, yo me someto y que todo el mundo haga conmigo todo. No, no, no. Sumisión mutua. Yo me someto a un hombre que ama y está sometido a Dios. Y él se somete a una mujer que ama y está sometida a Dios. Y al igual nuestros hijos. Honra y obediencia. Yo como autoridad, y digo como autoridad porque esta palabra a veces ha sido más trastocada. Yo como autoridad de esta iglesia, del cuerpo de Cristo. Cristo es el reino del revés. El que quiere ser grande tiene que servir. Yo me someto a ustedes, pero ustedes se someten a mí. Porque el Señor quiere que tengamos sumisión mutua, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se someten mutuamente. Honra. Honramos más allá de las palabras. Ay, qué lindo que eres, te estoy honrando. No, no, no. Es una vida en sumisión mutua y obediencia. Respeto hacia la otra persona. Y eso lo vemos también en la Trinidad. Mira, y este es el corazón de la Trinidad. Darse por el bien del otro. Darse por el bien del otro. Y yo no sé en qué situación, en sus casas, en diferentes lugares donde ustedes se encuentran, ustedes antes, en la iglesia incluso. Porque sabes que a veces nos ha tocado honrar a gente que tú dices, oh, no estoy de acuerdo. Pero cuando lo hemos hecho, Señor, yo no estoy de acuerdo, pero tú dices que yo lo honre y yo lo voy a honrar. Mira, el Señor obra de manera que tú dices, wow. Lo honramos y el Señor obró en bendición para nosotros. Yo te podría contar historias que nos ha pasado con mi esposo, situaciones que nos han parecido injustas. Pero hemos dicho, ok, Señor, confiamos en ti y honramos a esa persona que está en autoridad sobre nosotros y a nosotros no nos ha faltado nada. Porque Dios ha visto que nuestro corazón está a honrar al otro así como Jesús lo hace con nosotros. La última, bueno, el amor, lógicamente no voy a hablar mucho del amor porque hablamos del amor de Dios, si hablamos del amor aquí en esta iglesia, una de nuestras estrategias es el amor, ¿sí? Nosotros decimos en la iglesia, en la viña, fe se deletrea. No hay ningún viña aquí. Pero diga duro. Fe se deletrea. Gracias. 1, 2, 3, gracias. Fe se deletrea riesgo. Pero no es cualquier riesgo. Yo me arriesgo, voy a orar por Carmita. Es un riesgo por amor. Yo voy a orar por alguien en el centro comercial. Me arriesgo por amor a que él conozca del Señor. Pero, como dije que no iba a hablar del amor, pero voy a hablar sí de la unidad. Porque estoy hablando de lo que yo quiero que te lleves a casa en esta mañana y es amor, honra, orden y unidad. Y aquí ahora quiero hablar de la unidad. ¿Qué pasa si quitamos a un pez del agua? Se mueren, o al menos tambalea un rato, pero se murió. ¿No es cierto? Si quitamos a un pez del agua, se murió. ¿Qué pasa si quitamos a un árbol de la tierra? Lo mismo, muere, ¿no es cierto? Muere porque deja de estar conectado a su fuente de vida. El agua, el sol, alimentan el árbol, lo ayudan a crecer, pero es en la tierra donde obtiene su esencia. Donde encontramos nuestra esencia, tú y yo.
unidos a Cristo, unidos a Dios, unidos al Espíritu Santo. Ahí está nuestra esencia. Por eso cuando caminamos fuera de nuestra esencia, tú tienes un vacío en el corazón. Y dices, ¿por qué yo me siento vacío? Porque no estás pegado a tu fuente de vida. Porque cuando no estás pegado a la fuente de vida, tú dices, Señor, ¿por qué yo vivo esta vida? Y parece que hay algo más y no encuentro sentido. Hay algo más en la vida. Hay algo que llene ese vacío, esa ansiedad, esa tristeza que tengo en mi corazón. Déjame decirte que nada, sino vas a buscar tu esencia. Y nuestra esencia está unidos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú y yo nos desprendemos de la esencia, nos va a pasar lo mismo que le pasa a un árbol, que lo sacas de la tierra. Y vamos a vivir una vida como pez fuera del agua, porque no estamos unidos a nuestra esencia. Necesitamos, todo ser humano necesita vivir en unidad y conectados con nuestra esencia, con nuestra fuente de vida. Por eso, cuando nos apartamos de Dios, no encontramos nada que nos llene. Pero cuando llegamos a Dios, ese vacío que teníamos en nuestro corazón tenía forma de Dios y solamente Él lo llenó. Y esta no es una frase mía, no recuerdo quién la dijo, Pascal creo que dijo, el hombre tiene un vacío en su corazón que solamente puede ser llenado por Dios. La esencia, tenemos que estar unidos y eso es lo que nos enseña la Trinidad, unido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos nosotros en comunidad. Si ya no quieres sentir que te falta algo, tal vez, bueno, no tal vez, busca unirte, asociarte con el Espíritu Santo. Nuestro Dios nos dio un espíritu. Mira, este cuerpo, como todos sabemos, un día regresará al polvo. ¿Sí o no? Pero nuestro espíritu, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, creo que capítulo 12, versículo 3, si no estoy mal. Un día el polvo regresará al polvo, pero nuestro espíritu regresará a aquel que se lo dio. Nuestra esencia, nuestra esencia, nuestra esencia. Nuestro Dios no es un Dios solitario. Nuestro Dios es un Dios que está unido. Nuestro Dios es un Dios que está conectado. Y yo oro porque el día de hoy tú puedas ser inspirado por el Espíritu Santo, más que por mis palabras, a tener esa vida que está inspirada en esa Trinidad, en ese Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que nos da un testimonio de amor, de unidad, de honra y de orden. Amén. Para concluir, quiero decirte que la Trinidad nos recuerda que nuestro Dios no es un ser solitario y menos individualista, sino un Dios de relación y comunidad. Tener una comprensión teórica de lo que significa la Trinidad puede ser un poco difícil, aunque lo podemos dominar y conocer teología, pero es más importante que tú y yo vivamos en comunidad con esa Trinidad. Amén.